Hola, ¿qué tal? Hola, Fabio. Hola Silvia, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y estamos aquí desde Hospital La Católica en nuestro Facebook Live. Vamos a esperar, Fabio, un ratito para que se conecte la gente y ya casi empezamos, ¿te parece? Me parece muy bien. Súper. Bueno, hoy queríamos hacer este Facebook Live sobre lo que es la enfermedad renal o la salud de los riñones, Fabio. Y es que me acompaña hoy Fabio Hernández, que es nefrólogo aquí en Hospital La Católica, y yo soy Silvia Porras, así que un placer de verdad tenerlos esta tarde hablando de un tema tan importante, Fabio, porque es muy vital en nuestro país. Pues sí, muchísimas gracias más bien por la oportunidad y efectivamente nosotros en general creo que medicina, la rama médica y obviamente nosotros los nefrólogos estamos viendo cada vez más personas con problemas renales y sentimos que falta un poquito de información, que la gente tal vez esté un poco más al tanto para identificar tempranamente estos padecimientos porque afortunadamente tenemos ya con qué hacer algo al respecto para retrasar el daño que se da progresivamente en los riñones. Y es que ciertamente en los tiempos donde yo estudiaba, Fabio, hace ratillos ya, no había mucha cosa que hacer con el paciente con enfermedad renal. Pero peor aún, nosotros como médicos no sospechábamos también en esa forma temprana. Pero antes de abordar todos esos temas, sí quería, para todos los que me están acompañando en este Facebook Live, definir ¿para qué son los riñones? ¿Por qué son importantes los riñones? Los riñones son órganos maravillosos, así de sencillos. Nos gusta esto. Los vemos como órganos que no solo se encargan de producir orina, que es lo que todos conocemos, son órganos que también se encargan de controlar diferentes elementos del cuerpo humano. Por ejemplo, los riñones sanos se encargan de controlar nuestra presión arterial, la composición del cuerpo. Los riñones también son órganos en los que se producen hormonas y donde actúan hormonas. Entonces, hasta podríamos verlos incluso como órganos hasta endocrinos en algún momento, ¿verdad? O sea, los riñones producen sustancias para que no nos dé anemia, por ejemplo. En los riñones es donde se termina de activar la vitamina D, que es fundamental para la buena salud del hueso, por ejemplo, y para controlar el calcio y el fósforo. En fin, tienen muchas funciones más allá de la función de excretar sustancias de desecho. De ahí que cuando los riñones se enferman, empezamos a tener problemas con todos estos elementos, ¿verdad? Y los pacientes ya con lesiones de los riñones muy avanzadas están débiles, cansados por la anemia, están acalambrados por un calcio bajo, se fracturan con facilidad porque sus huesos se debilitan por la falta de una vitamina D que funciona adecuadamente, entre muchas otras cosas. Y ahora, cuando empezamos a hablar de eso, porque pasa mucho, Fabio, que las personas a veces desconocen mucho el tema de la enfermedad renal como tal, y cuando a veces se hace diagnóstico, normalmente se hace diagnóstico de una forma de repente un poco tardía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o cuál sería más bien, cuánto nos enfermamos los ticos del riñón? Podemos hablar de incidencias, pero ¿cuánto padecemos del riñón? Bueno, vamos a ver, si me preguntas números, todavía nosotros como país no tenemos realmente una estadística en la cual podamos apoyarnos. Lo que sí es un hecho es que, al igual que en los países desarrollados, la principal causa de enfermedad de los riñones crónica es la diabetes mellitus. La diabetes, que es una enfermedad altamente frecuente en nuestro medio. Eso como primera, digamos, causa de insuficiencia renal o de enfermedad renal crónica avanzada. En segundo lugar, la hipertensión arterial. Las dos condiciones son muy frecuentes en nuestro medio. Ya después vienen otras causas menos frecuentes, enfermedades ya propiamente que afectan al riñón por problemas inmunológicos, algunas veces por problemas también de tipo de exposición a ciertas sustancias, medicamentos, incluso ciertas drogas, algunas infecciones y demás. Pero por mucho lo que se lleva, por así decirlo, el trofeo en cuanto a frecuencia es la diabetes y la hipertensión. Lastimosamente, Silvia, las enfermedades renales en general son de pocos síntomas al inicio. La persona no puede esperar a sentir algo para decir, mira, estoy con problemas de riñón. Ya cuando usualmente aparecen síntomas, vamos muy adelante en la evolución de la enfermedad. Entonces hay que tener presente, y ese mensaje me interesa mucho pasarlo, las enfermedades renales son
silenciosas en sus fases iniciales. Si no las buscamos con los exámenes de rutina que todos deberíamos hacernos, y más si yo soy diabético, hipertenso, tengo alguna enfermedad hereditaria, pues no las vamos a encontrar en fases tempranas y ahí entonces llegamos ya tarde al diagnóstico. Bueno, y es que esa parte del diagnóstico muchas veces, ya me hicieron, muchos pacientes ya me hicieron la función renal y me salió muy bien, que es el famoso nitrógeno ureico y creatinina. Pero sabemos muy bien que el nitrógeno ureico y creatinina, que sí es para valorar función renal, se eleva ya cuando ya ha pasado un montón de agua debajo del puente, como dice uno literal. Entonces, Fabio, hablarnos de esos, ¿qué exámenes puede conocer la gente para poder detectar de una forma temprana que mis riñones no andan bien? Ok, en la práctica normal, efectivamente, el nitrógeno ureico, la creatinina y un examen general de orina son las tres cosas sencillas, accesibles que podemos hacer de manera periódica para ver si los riñones están bien o están mal. Es un tamizaje, ¿verdad? Eso es como el Papá Nicolau del riñón, por así decirlo, ¿verdad? Que hay que hacerlo ojalá una vez al año. A veces con más frecuencia si yo tengo algunos factores de riesgo, pero eso es lo que me permite a mí conocer cómo está a grosso modo mi función renal. Pero hay elementos ahí indirectos que nos pueden ir avisando. Les pongo ejemplos de lo que vemos en la práctica clínica todos los días. La hipertensión es una enfermedad frecuente en nuestro país, pero lo que no es frecuente o lo que no deberíamos ver como algo normal es que el hipertenso debute muy joven o muy adulto. Cuando una persona empieza con presiones altas, con problemas de hipertensión arterial, siendo muy joven, dígase menos de 30 años, hay que irse a preguntarle al riñón cómo está. Porque cuando el riñón se enferma, una de las manifestaciones es empezar a elevar la presión arterial. Obviamente, si yo tengo un historial en mi familia de que todos han sido hipertensos, tengo sobrepeso, obesidad, fumo, no hago actividad física, pues probablemente no sea por un problema renal que tengo hipertensión. Pero esas personas que tienen, digamos, un estilo de vida pues relativamente saludable, que empiezan a debutar con presiones altas, que no son personas con hábitos, digamos, como el tabaquismo, el sedentarismo, que hacen ejercicio y debutan tempranamente, ojo, porque eso es uno de los datos que podría indicarnos que los riñones se están enfermando. Y nos hemos dado cuenta de muchos casos precisamente por esa vía. Lo mismo pasa en el adulto mayor. Ya la persona de más de 75, 80 años que debuta en ese momento con hipertensión, también es un buen momento para preguntarnos cómo está la función renal. Entonces, contestando a tu respuesta, Silvita, básicamente el tamizaje, por lo menos anual, con las pruebas en sangre y en orina, que son accesibles a todo el mundo, es como lo que deberíamos tener de canasta básica en cuestión de salud. Y algunos otros elementos, como te digo, debut de hipertensión a edades extremas, empezar ya a retener líquido, por ejemplo, ¿verdad? Contrario a lo que la gente piensa de que el dolor de espalda es un síntoma frecuente, no, la verdad es que no es usual que el dolor en la región lumbar sea de origen renal. Obviamente, sí, los riñones pueden doler si se inflaman, si se infectan. Es poco frecuente que duelan los dos riñones al mismo tiempo. Es más probable que un dolor sea de origen renal cuando es de un lado y no de los dos. Pero en fin, ya a ese nivel uno pues sugiere que hagan la consulta médica, pero sí tal vez quitarse la idea de que el pasar sentado me afecta el riñón, porque más bien ahí lo que puedo tener son problemas de postura y que a nivel osteomuscular me generen dolor lumbar, pero no por un problema renal. Ahora, en Costa Rica, y yo estoy segura que más de un amigo mío allá de Guanacaste, ¿verdad? De hecho, voy a decir que en mi familia, por ejemplo, hay enfermedad renal. También está el tema de la enfermedad renal mesoamericana, ¿verdad? Que es, digamos que una entidad aparte, vamos a ponerlo ahí, pero que al fin y al cabo nos está enfermando los riñones. Ahora, en Guanacaste, vamos a ponernos en Guanacaste, en Punta Arenas o en un lugar caliente, ¿qué hábitos hago yo que me pueden perjudicar mi salud renal? Obviamente en esta parte de enfermedad hay una predisposición a las personas que tienen esta enfermedad, pero mucho también la agrava es lo que yo hago y cómo cuido yo mis riñones en esas zonas calientes, ¿cómo debo hacerlo? Sí, bueno, tal vez para ampliar un poquitito de ese concepto que estás vos manejando. En este país, y al igual como ocurre en la costa pacífica del norte de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y el sur de México, y ahora también hacia la zona de Panamá hay casos, tenemos lo que nosotros hemos denominado como nefropatía mesoamericana, un nombre muy técnico, y básicamente se refiere a personas jóvenes dedicadas a labores agrícolas, usualmente expuestas a altas temperaturas durante sus jornadas de trabajo, que empiezan ya a tener problemas de riñones a edades muy tempranas. Y que a diferencia de una persona que padece de presión alta o de azúcar, que empiezan a notarse hinchados, por ejemplo, estos pacientes no, siguen trabajando y siguen activos físicamente, aunque sus riñones están con fallo, y ya cuando empiezan con síntomas, realmente el problema va muy avanzado y estamos hablando de que son personas de 30, 40 años que ya están necesitando entrar a diálisis o requieren un trasplante de riñón.
Entonces, en estas zonas lo que se ha, digamos, postulado, lo que se cree, es que esa exposición a altas temperaturas, bajo un esfuerzo, haciendo esfuerzo físico importante, va generando un daño renal, en parte por deshidratación y por otros factores adicionales. De hecho, hay todavía mucha información que no conocemos del por qué se genera esta enfermedad. Hay muchas hipótesis y creencias. Y alguna gente dice que si el agua, que si los suelos, y en realidad sobre eso todavía no hay suficiente, digamos, información certificada para decir que es por la dureza del agua o por las características del suelo. El punto es que en esas zonas la recomendación sería, si usted tiene que estar trabajando en una franja horaria que va de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, que son cuando las temperaturas son más altas, trate de hacer pausas, por lo menos cada hora. Pausas que involucren bajar su actividad física, el ritmo de actividad física, buscar la sombra e hidratarse bien. Esas son las principales medidas. No se automedique, que esa es otra condición frecuente en esta zona, ¿verdad? Que obviamente después de una jornada de trabajo extenuante que terminan con los músculos adoloridos, es muy fácil en este país llegar a cualquier pulpería y conseguir un pastillita antiinflamatorio, ¿verdad? Y todos los días, por X cantidad de meses, estar tomando antiinflamatorios, también te va a pasar factura a nivel renal. Entonces, evitemos la automedicación, hagamos las pausas de sombra, descanso y buena hidratación. Y lo más importante también, igualmente importante va a ser el estarse haciendo un chequeo. Si yo pertenezco al grupo de personas que laboran en ese tipo de trabajos, tengo más que indicación para estarme chequeando, al menos anualmente, cómo anda mi riñón. Esas serían como las recomendaciones más importantes. Más importantes. Y este tema es muy importante porque a veces les dicen, pero ¿cuánto agua debo tomar? Porque, ¿verdad? Ay, sí, tómese 2 litros de agua. Todo el mundo una receta igual 2 litros de agua. Pero vamos a ver, yo siempre le digo a mis pacientes, Fabio, y vos corregirme si lo digo mal, consejo. Yo siempre le digo, bueno, hidrátese hasta que su orina esté clara, ¿verdad? Porque a veces vamos, la primera orina de la mañana, ¿verdad? A veces es como la H de católica, naranjada, literal, ¿verdad? Entonces esa parte me indica a mí que yo no he tomado bastante líquido y a veces es preocupante esa parte. Entonces, es importante la ingesta de agua, o sea, ya sea que estoy aquí en San José, en Guanacaste, Punta Arenas, ¿hasta cuánto debo tomar agua yo? Porque eso es una pregunta muy frecuente de la gente. Sí, efectivamente es una pregunta frecuente y sobre la cual hay mucho mito, ¿verdad? Por ahí todo el mundo anda, no todo el mundo, mucha gente habla todavía de los famosos 8 vasos de agua. 8 vasos, sí. Bueno, pero vasos de qué tamaño, ¿verdad? Hay vasos de 100, de 250, vasos grandes, o sea, en realidad eso es muy variable. Vean, más que una receta de cocina, porque eso tampoco debe ser visto como un número fijo, es empezar uno a conocerse y evidentemente hay recomendaciones generales. En un país como el nuestro, tropical, donde tenemos sol la mayor parte del año, ¿verdad? Y sobre todo en ciertos lugares del país hay más calor, deberíamos estar consumiendo los adultos en promedio mínimo unos 2,5 litros a 3 litros de líquido durante el día. Y eso es como un valor sobre el cual nosotros podemos basarnos para ya sea subir o reducir. En términos generales, los riñones, si están sanos, le van a agradecer a usted que sea generoso con el líquido. Los riñones sanos no tienen problema con manejar consumo de volumen de 3, 4, 5 litros sin ningún problema, lo hacen. Si mi riñón está enfermo, pues probablemente ahí sí empiezo a tener dificultades y lo voy a empezar a notar porque me voy a empezar a hinchar. Yo les recomiendo a los pacientes lo siguiente. Fijémonos un volumen mínimo diario, 2,5 litros. Si consumiendo por varios días 2,5 litros de líquidos claros, usted no nota retención, no se le ponen los tobillos ensanchados, no le falta el aire, no se nota, digamos, como los párpados cargados, puedes todavía consumir un poquito más. Si empieza a notar retención, hay que hacer 2 cosas. Bajar una 1/4 parte el consumo de líquido y consultar. Bueno, sí. Porque en términos generales, un adulto sano que ya empieza a tener problemas de retención de líquido con consumo de 2,5 litros, 3 litros, 4 litros, eso no es lo esperable. Y ojo, retener líquido no significa que pueda haber problemas solamente de los riñones. Pueden haber personas que tengan retención de líquido, pero a consecuencia de problemas cardíacos, hepáticos, vasculares, que igual ameritan una valoración para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero entonces, fijarse esa tasa, 2,5 litros, 3 litros, sobre eso jugar. Habrá días en los que yo necesito consumir más. Resulta que, no sé, salí a caminar con la familia, con los perros, me asoleé. O tal vez me comí algo que me cayó pesado, tuve deposiciones más líquidas. Bueno, ese día necesito reponer más líquido. Y otros días, tal vez como hoy, que el clima está como más para quedarse en la casa, hay lluvia, no hay tanta exposición al sol, me podría dar el lujo de consumir menos. Pero el punto es que, como vos bien lo decís, y se lo decís a tus pacientes, ese parámetro de la orina clara es una muy buena forma de darnos cuenta de qué tan bien hidratados estamos. Unos riñones sanos van a hacer que, si yo me tomé más líquido de la cuenta, lo voy a botar a través de la orina, y eso me diluye la orina y la pone clara. La orina oscura o concentrada, lo que me está diciendo es,
que mi riñón está pidiendo ayuda Sí. para que le demos líquido, porque el riñón al sensar que nos hace falta líquido, no lo deja escaparse por la orina. Entonces reabsorbe el líquido que se filtra en él y la orina sale más oscura, más concentrada. Entonces, esos son como consejos generales importantes para tener una salud renal, pues básicamente buena. Buena. Ahora, entrando en este tema de lo que es la enfermedad renal, bueno, podemos tener dos, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a diferenciarla de una forma sencilla. ¿Qué es la enfermedad renal aguda y en qué se diferencia la crónica? En términos generales, lo agudo de lo crónico en nefrología se diferencia por dos cosas. Cuando hablamos de enfermedad renal aguda, significa que es una lesión que se instaura en los riñones de manera relativamente rápida, en cuestión de días o semanas, y que tiene menos de 3 meses de haberse gestado. Y lo más importante, lo agudo en nefrología significa que si yo lo identifico y lo trato, lo puedo revertir, lo puedo mejorar. Tal vez no en su totalidad, pero sí al menos parcialmente. Y por lo general, entre más temprano la detecte, más posibilidades de revertir hacia la normalidad. Cuando hablamos en nefrología de algo crónico, significa que tiene más de 3 meses y que la reversibilidad no es completa o es poca. Entonces eso es muy importante. Esa ventana de tiempo de 3 meses es porque en la mayoría de las situaciones médicas, cualquier cosa, estímulo, lesión que esté molestando a los riñones por 3 meses, ya va a generar un tipo, por así decirlo, de secuela o de cicatrización que a pesar de que lo identifiquemos y lo tratemos, puede que ya nos deje una cicatriz y una lesión residual. Entonces, por eso la insistencia de nosotros en tratar de que si el paciente tiene alguna condición renal, identificarla tempranamente, porque por lo general va a haber mayores probabilidades de revertir esa lesión entre más temprano se puede identificar. Pero a grosso modo, eso es lo que diferencia lo agudo de lo crónico. Ok. Ahora, vamos a ver. De repente puede ser que vamos a hacer como una historia corta, Fabio. De repente yo soy una persona que soy hipertensa, soy diabética, pero resulta y sucede que de repente ando descontrolada porque a veces me pongo la insulina, a veces me da pereza pulsarme, ya estoy harta de pulsarme, y a veces me tomo la pastilla de la presión arterial porque también qué pereza tomar pastillas toda la vida. Y eso a veces se lo dice a veces los pacientes. Qué pereza. Y cuando uno hace un diagnóstico de presión alta, y eso tengo que tomarlo para toda la vida, ¿verdad? Esa es la pregunta número 1 que a usted hace. Ahora, en ese tipo de situación, han habido muchos pacientes que de repente el control tal vez de su presión y su diabetes no ha sido bueno, y vienen y les da un cuadro de diarrea. ¿Vale? Se empiezan a deshidratar y de repente usted ve que van para diálisis, pero ¿cómo que para diálisis? ¿Verdad? Entonces, que después lo vamos a mencionar un poquito más con el tema que es una diálisis y todo, pero ciertamente lo que quiero llegar es qué importante sí es el control de las enfermedades, porque como una persona así tal cual, obviamente ya tiene un daño renal, puede evolucionar rápidamente en insuficiencia renal aguda o enfermedad renal aguda. Sí, aquí hay varios factores importantes. Vamos a ver, en un momento determinado, en este momento, por ejemplo, vos y yo, que estamos ahorita, pues en teoría sanos, sin ningún problemita en particular. Sanísimo. Tenemos, la mayoría de personas, 2 riñones que no están trabajando al 100%. O sea, todos mis filtros no están igualmente activos. Yo tengo, digamos, mi equipo titular y una banca, ¿verdad? Y la banca la pongo a jugar en situaciones en las que necesito poner a jugar la banca. Diarrea, infecciones, periodos de deshidratación y demás. Ahí es donde yo recluto o llamo a trabajar muchos de esos filtros que no están en este momento, digamos, trabajando de manera normal, sino que están ahí quietitos y en reserva. Las enfermedades crónicas y ese tipo de comportamientos como el que vos mencionabas, de no ponerse la insulina, de que a veces no me tomo la pastilla y entonces hago picos de azúcar alta, picos de presión, que a veces ni molestias dan, van consumiendo la reserva funcional de los riñones, van dañando la banca de los riñones. Entonces, cuando ya yo necesito echar mano de esos suplentes, ya no están. Porque los titulares están cansados. Los titulares, les cayó la diarrea, les cayó el medicamento, el tóxico, la droga, el fármaco, y no tienen a dónde echar, digamos, a dónde apoyarse porque ya no tienen a su banca ahí. Y es precisamente en esos momentos donde nos damos cuenta de la poca reserva de funcionamiento renal que tienen muchas personas. Y ahí es donde usted podrá haber escuchado pacientes que no tienen una función renal mala, limítrofe muchas veces entre lo normal y lo anormal, pero les cae una diarrea o se exponen a ciertos fármacos y evolucionan tan mal que requieren hacerse diálisis por algún tiempo. Dependiendo también de qué tanta banca tenga, qué tanta reserva tenga, puede que esa diálisis sea solo por unos cuantos días o semanas y luego recuperan. Pero hay pacientes que andan en el borde y que ya están funcionando básicamente con su reserva mínima
y pasan este tipo de situaciones, se terminan de consumir las últimas unidades que tienen de funcionamiento renal y ya quedan dependientes de una diálisis. Que ya es un tratamiento especializado y tal vez para adelantarme un poco, diálisis lo que significa es depurar, limpiar. El tratamiento de diálisis que hay de diferentes tipos lo que hace es limpiar la sangre de las cosas que los riñones no están botando y ayuda a deshacernos del líquido que los riñones tampoco están botando. Entonces es una forma de sustituir la función de los riñones. De hecho, nosotros le decimos técnicamente a eso terapias de sustitución renal, porque suplen lo que los riñones no están haciendo, sustituyen la función de los riñones que están enfermos. Ok. Entonces, viendo ya, vamos haciendo un resumen, ¿verdad? Una enfermedad muy prevalente en nuestro país, ciertamente, factores de riesgo muy importantes, presión alta y diabetes, Correcto. ¿verdad? Muchas partes importantes, la parte de estilo de vida, cuánto me estoy hidratando, cuánto me estoy cuidando en zonas, por ejemplo, calientes, donde ocupo hidratarme más. La parte del diagnóstico que hemos hablado también y la diferencia entre ambas. Pero por aquí también ando las preguntas al aire, dinos. ¿Cuáles son los síntomas de problemas renales que deberíamos vigilar? Ok, como les mencioné hace un rato, lastimosamente, para bien o para mal, en las fases iniciales no vas a tener síntomas. Que te llame la atención, debutar con hipertensión arterial de un momento a otro, y si ya empezás a notar retención de líquido en piernas, en la cara, ojo, habría que ir a revisarnos la parte renal, que es otro síntoma que aparece con frecuencia en personas que no se conocen con problemas renales, la anemia. Y la anemia se manifiesta por cansancio, debilidad, más sueño del usual, ¿verdad? Las anemias, los problemas de riñón no se van a resolver con hierro, no todas las anemias se tratan con hierro. Así que entonces yo le sugeriría que si notas retención de líquido, cansancio anormal, cifras de presión arterial elevadas, el riñón debe ser revisado en ese momento para descartar que no haya un problema. Hay otra. El estripar la piel, digamos que queda marcado como en blanco, eso me va a dar a mí como, ok, sí estoy reteniendo líquido o no. Sí, hay un signo en medicina que se llama el signo de la fobia, que es cuando uno sobre alguna superficie dura, dígase por ejemplo aquí la tibia, el huesito de la pierna, ¿verdad? O eventualmente alguno de los huesitos aquí duros, si usted hace presión, normalmente usted presiona, se deprime un poquito la piel e inmediatamente vuelve a su posición normal. Si esa marca del dedo queda por más de varios segundos, más de 5 o 6 segundos, sí te puede estar hablando de que hay retención de líquido. El punto es que no es lo mismo que yo tenga retención de líquido en una pierna y el resto de mi cuerpo no tenga retención de líquido a que lo tenga en varios sitios. Yo siempre le digo a los pacientes, si el problema es renal y vas a retener líquido de manera generalizada, yo te espero encontrar hinchado de manera generalizada. Claro. Si mi retención es en una sola parte, ahí yo más bien me voy a buscar otras causas. Si es una sola pierna, problemas venosos, vasculares, linfáticos de otro tipo. Pero sí, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, ese signo de la fobia es el signo clásico que nos habla de que hay retención de líquido. Estamos un poco más llenitos de líquido. Y esa parte es importante porque a veces también las mujeres nosotras, por un tema hormonal, tendemos a retener un poquito de líquido, ¿verdad? Pero si ese líquido se mantiene, ¿verdad? Ya pasó, normalmente sucede muy premenstruación, ¿verdad? Que sucede que nos hinchamos, que nos sentimos, ¿verdad? Pero si ya eso persiste y persiste, no, qué raro, esto ya no es normal, ¿verdad? Entonces siempre, además, las mujeres normalmente, que es muy frecuente también nosotras, siempre nos damos cuenta cuando es un tema hormonal, ay sí, no estoy hinchada por el tema hormonal, pero si ya persiste es donde yo debo tener mucho cuidado. Otro elemento importante, Silvia, que vos mencionas es que los medicamentos para la hipertensión, en este país usamos, y bien usados, medicamentos que pueden favorecer la retención de líquido, por la forma en la que ellos trabajan, al relajar las arterias, las dilatan, y entonces en zonas de las piernas pueden favorecer la retención de líquido. Y la gente muchas veces se asusta y le dicen, doctor, es que me empezaron este tratamiento y me empecé a hinchar, entonces ¿qué significa? Que mis riñones ya están mal. Y no, muchas veces es un efecto de fármaco. Entonces, de ahí la importancia, y perdón que insista, en que cuando se da ese tipo de situaciones, consultar es lo que los puede orientar hacia, pues, no preocuparse sobremanera, o más bien ocuparse porque hay algo que esté ocurriendo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, vamos a hablar un poquito ya, yo tengo ya un ejemplo, enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué hay ahora para yo tratarme esta enfermedad? Antes, yo decía al principio que empezamos este Facebook Live, bueno, antes solamente había, pues, en la piel, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para tratar este tipo de cosas. Pero, ¿qué hay ahora?
y vamos a ver, y vamos a describir, porque yo sé que de repente hablar de fármacos y de sustancias que hay es un poco complejo para que nos entiendan, pero en una forma sencilla, Fabio, ¿qué hay ahora para mejorar la parte de enfermedad renal crónica? Vamos a ver, efectivamente, si nos vamos hace 30 años atrás, en realidad las posibilidades de medicamentos para retrasar el daño que se da con los riñones era limitada. Solo había prácticamente 1 o 2 grupos de fármacos. Siempre en nefrología va a ser sumamente importante intentar identificar la causa de la lesión renal. O sea, si a mí me llega a la consulta un paciente con alteración de las pruebas del riñón, lo que yo voy a esforzarme es por saber a qué se debe, ¿verdad? Porque ya les dije, puede ser por diabetes, por hipertensión, pero pueden ser otras cosas. Y el diabético tiene derecho a enfermarse de otras cosas también, igual que el hipertenso. Nos hemos llevado sorpresas cuando muchas veces de la entrada uno asume que el diabético de 20 años viene con problemas de riñón y así es por diabetes. Y no, y tiene otra cosa. Ahí hay varias herramientas que uno usa para tratar de hacer esa diferencia. Pero bueno, poniéndonos en el contexto de lo más frecuente, diabetes e hipertensión. Ya tenemos varios medicamentos que se han venido agregando en los últimos 10 años que nos permiten ir corrigiendo las cosas que se van dando en el riñón a consecuencia de la diabetes. Mencionamos un rato las pruebas que hacemos para ver cómo están los riñones, las de sangre, nitrógeno ureico y creatinina y el examen de orina. ¿Qué vemos en la orina? Que empiezan a perder proteína los pacientes, más de la cuenta. Bueno, hay medicamentos que nos permiten ir reduciendo la pérdida de proteínas por la orina. Y no es reducirla por reducirla, es que esa pérdida de proteína refleja que el riñón viene sufriendo. Y al corregirlo con medicación estamos protegiendo el riñón de que tenga un daño progresivo permanente. Ya contamos, como les digo, con medicamentos, algunos que fueron originalmente sacados al mercado como pastillas para la diabetes, pero que ahora las estamos utilizando incluso en no diabéticos, porque tienen mucho efecto de protección de los riñones. Hay medicamentos de diferentes tipos tomados para tratar de bajar la pérdida de proteínas y proteger el riñón. Hay medicamentos inyectados también, con evidencia muy reciente, de que protegen el riñón, y no solo protegen el riñón, protegen también el corazón. Eso es otro elemento importante. En un mundo moderno como el de ahora, si yo tengo problemas de riñón y tengo una insuficiencia renal avanzada, yo no me voy a morir del riñón. ¿Por qué? Porque afortunadamente hay diálisis y en el mejor de los casos hay trasplante. Los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, de lo que se complican y de lo que fallecen son de problemas cardiovasculares. De ahí que los medicamentos que utilicemos para tratar de proteger al riñón, casi que es requisito o condición sine qua non que deben también proteger el corazón. No me sirve a mí de mucho, por así decirlo, tener al paciente con riñones sanos, al final igual se me va a infartar, va a caer en insuficiencia cardíaca, va a hacer un derrame. No, la idea es que mi intervención permita no solo proteger al riñón, sino evitarle al paciente que se complique con esos problemas cardíacos y circulatorios. Y todos estos nuevos medicamentos, como le digo, ahorita podemos hablar de por lo menos 4 grupos diferentes con posibilidad de un quinto, de fármacos que podemos ir recetando a la gente para tratar de reducir el riesgo de que sus riñones se dañen progresivamente. Una vez que tenemos esos fármacos y que tienen muy buena evidencia, obviamente, de mejoras, inclusive hasta de mejoras en la parte de filtración, ciertamente, del riñón. Pero hay pacientes que evolucionan y llegan a diálisis, ¿verdad? Y vos dijiste ahora que es prácticamente una sustitución, prácticamente la diálisis viene haciendo la función del riñón, ¿cierto? Para limpiar el tema de la sangre, y para eso se utiliza. ¿Qué cuidados tienen que tener esas personas que de repente tienen familia ahorita, que nos están viendo en el tema de la diálisis? ¿Qué cuidados deben de tener, Fabio? Por ejemplo, preguntas muy frecuentes. ¿Qué debo comer cuando yo estoy en diálisis, por ejemplo? ¿Hay que restringir líquidos, sí o no? Por ejemplo, cuando estoy en diálisis. ¿Qué cuidados debo tener yo para que ese procedimiento pues no se me complique de repente? La dieta y los cuidados en general de alimentación de las personas con insuficiencia renal no empiezan al momento de la diálisis. Prácticamente desde que ya estamos en etapas tempranas, ¿verdad? Nosotros hablamos de que son 5 etapas de lesión de los riñones, siendo la 5 la más grave, y la 5 es la que tienen los pacientes ya indicación para diálisis, y no la 5 empezando. La 5 es cuando los riñones funcionan menos de un 15%. Cuando ya caemos a funcionamientos de menos del 10%, 8, 7, ahí probablemente ya estemos ocupando diálisis. Pero todas estas medidas de dieta deben ser instauradas desde antes. ¿Cómo qué? Como tratar de regular el consumo de sal. Yo les recomiendo en general a los pacientes, dentro de las posibilidades, que visiten a un nutricionista para que les hagan un menú. Yo les puedo recomendar que la cantidad de sal que deben de consumir debe ser menor a 2 gramos. Pero uno dice, ¿y 2 gramos cuánto es eso? Sí, es muy difícil. Y si vamos al supermercado, a la pulpería y compramos algún producto,
porque el malo de la película es el sodio, Sí. como tal, ¿verdad? Entonces, 2 gramos de sodio menos es la recomendación, que equivale a 5 gramos de sal, porque la sal es cloruro de sodio. Entonces, yo tendría que estarme fijando etiqueta por etiqueta en todo lo que compro, e ir haciendo ahí la suma de estas no es práctica. Sí. En términos generales, es apenas aportarle lo mínimo de sal a la comida al prepararla y quitar el salero de mesa. Pero ya el detalle sobre qué puedo jugar y qué no puedo jugar, probablemente el especialista en nutrición nos aporte mucho valor en ese sentido. No se valen estos pacientes con enfermedad renal crónica a utilizar sustitutos de sal. Los sustitutos de sal son sales potásicas y el paciente con insuficiencia renal retiene potasio. Un potasio alto en una persona con insuficiencia renal lo predispone a meningitis. Y ha habido pacientes que han incluso fallecido por una arritmia compleja por un potasio elevado. Entonces hay que ser muy cautos en ese sentido. Con el líquido, como yo te mencionaba hace un rato, los riñones sanos e incluso en sus fases iniciales de enfermedad todavía conservan la posibilidad de manejar ese exceso de líquido con más propiedad. Pero cuando ya estamos hablando de que los riñones estamos en etapas intermedias o avanzadas, el paciente empieza a retener líquido. El que retenga líquido básicamente está evidenciando que los riñones son incapaces de manejar esa carga de líquido. Entonces, más en un paciente en diálisis, algunos pacientes empiezan diálisis y dependiendo del tipo de diálisis seguirán orinando más tiempo o menos tiempo. Que yo orine no significa que esté bien de los riñones. Yo puedo tener una orina 1 litro, litro y medio, 2 litros al día, pero es una orina de mala calidad, es pura agüita, no lleva las toxinas que tiene que llevar. Pero bueno, hacer agua es por lo menos el líquido que no me estoy dejando. Pero en esas personas que ya están hinchadas y que orinan poco, sí tenemos que ser muy cautos con la cantidad de líquido. Y va a depender, como les digo, de cuánto volumen de orina tenga todavía esa persona la posibilidad de producir, del tipo de diálisis que se esté haciendo, ¿verdad? Así va a ser la cantidad de líquido que se le permite consumir. Pero en términos generales, lo que uno les recomienda es dieta baja en sal, dieta restringida en potasio, dieta restringida en fósforo. El fósforo viene en todas las conservas, gaseosas, un refresco de cola oscuro, famoso, también está muy cargado de fósforo, ¿verdad? Y no debería ser parte de la dieta de una persona con insuficiencia renal. Y el líquido va a depender, como te digo, de esos factores que te menciono. Nosotros en el análisis tenemos la posibilidad de sacar líquido. Somos una fuente insaciable de extracción de líquido, ¿verdad? No tenemos la posibilidad de generar un pozo de agua. Entonces, podemos sacarle al paciente líquido que tiene de más, pero en cantidades, digamos, limitadas. Y va a depender, les insisto, del tipo de diálisis, porque nosotros en el país manejamos 2 tipos de diálisis de manera muy general, cada una con sus diferentes variaciones, pero que permiten que esa persona se mantenga. Y permíteme, me voy a tomar aquí la libertad de hacer una observación, porque hay mucho mito sobre la diálisis. De hecho, cuando uno le llegan a los pacientes, le dicen, doctor, es que la diálisis significa que ya me voy a morir. No lo voy a hacer porque significa que ya me voy a morir. No, la diálisis salva vidas. La diálisis es una terapia que sustituye la función de los riñones y en el mejor de los casos, si la persona tiene posibilidad de accesar a un trasplante renal, la diálisis nos permite ganar el tiempo necesario para que llegue al trasplante de riñón. ¿Okay? Una vez que se trasplanta a esa persona, ya no ocupamos más diálisis. Y aunque no fuese una posibilidad el trasplante, tenemos pacientes en este país que han pasado más de 10, 15 años sometidos a diálisis y con calidad de vida. Entonces no debe verse como una terapia mala, como una terapia dolorosa, como ya me están condenando. No, salva vidas, nos permite ganar tiempo, le permite al paciente mejorar su calidad de vida, corregir un montón de síntomas. Si yo les contara la cantidad de veces que me he topado con pacientes que cuando uno les menciona la palabra diálisis hasta se enojan y zapatean y no jamás, pero cuando ya se sienten mal son los primeros en llegar a decir, doctor, hágame la diálisis. Y el cambio que experimentan esos pacientes, sentirse tan mal por los riñones con un funcionamiento tan bajo, a como se sienten después de algunas semanas de estarse dializando, realmente le dice a uno y le confirma que vale la pena en el paciente bien seleccionado someterlo a este tipo de terapia. Bueno, y en este rato que llevamos hablando un montón, por cierto, yo sí estoy viendo la hora, exactamente. Pero Fabio, vamos a ver, para ir cerrando este tema y para ir dejando un mensaje, entonces vamos a dejar puntos claves. Entonces, vos, a razón de ser un paciente que tiene factores de riesgo, entonces, idealmente, control de sus enfermedades. Correcto, eso es fundamental. Si sos hipertenso, controlar tu presión, tu diabetes, manejar un peso adecuado, hacer actividad física, tener una dieta saludable, todo eso, aunque tenemos como discos rayados, son elementos importantes y que se sabe y está demostrado
que protegen el riñón, y no solo el riñón, Claro. o sea, reducen las complicaciones derivadas de las otras enfermedades. Entonces, eso es fundamental, es como quien dice la piedra de base de la construcción que vamos a hacer. Okay. Ahora, una pregunta que ahorita que mencionas ejercicio, que siempre la gente hace, y vos estás, yo cansado ya de responderla, pero es importantísimo, el tema de la creatina, porque, ¿verdad? El tema de la creatina es típico, ¿verdad? Vamos al gimnasio, no, usted tiene que tomar creatina para desarrollar más músculo. Bueno, ¿sí o no? ¿Cuándo? O sea, porque ahí es importante saberse cómo estoy yo en el tema renal para usar la creatina o no necesariamente. Vamos a ver, los suplementos con creatina efectivamente se usan para la gente que quiere desarrollar más masa muscular. La creatina se metaboliza en el músculo, es una fuente de energía, y al metabolizar se genera creatinina, o sea, cuando ya el músculo la procesa genera la creatinina, que es lo que nosotros medimos. Es frecuente que a mí me lleguen, por ejemplo, a la pacientes jóvenes, gimnasios, deportistas, que no padecen de nada, pero que tienen dolores de punta. Porque si se quieren examen de creatinina en sangre les da. Doctor, ¿cómo? Y yo ya los conozco porque los veo en cibertrato lleno de pelotas por todos lados, por allá. Y yo le digo que este suplemento que usted no me toma, dejemos de tomarlo por una semana y que repetir los exámenes. Por lo general vienen normales. Los primeros suplementos de creatina van a generar más creatinina y te van a subir la creatinina. Eso no significa necesariamente que sean tóxicos para el riñón. La creatinina no es tóxica. La creatinina simplemente es un reflejo de que los riñones no están limpiando bien la sangre. Pero ella por sí sola no es mala. Con eso que te quiero decir que al día de hoy no hay evidencia de que los suplementos a base de creatina sean dañinos para el riñón. Pero nos enmascaran o nos pueden llevar a confusión. Quienes toman estos suplementos, tienen que tener presente que si se hacen pruebas de función renal, van a salir alteradas. Y no tenemos forma de saber en ese contexto si son por el suplemento o porque tienen además una enfermedad de fondo. Entonces, tener eso presente, porque de la mano de los suplementos de creatina vienen las dietas hiperproteicas. Y así se ha relacionado la alta carga de proteína con una, vamos a ver, con hiperfiltración o con cambios en el riñón que lo ponen a trabajar más forzadamente. Y el consumo de alta carga de proteína de manera crónica sí puede tener repercusiones sobre el funcionamiento, ¿verdad? Entonces hay que separar esas dos cosas. Una cosa es el suplemento con creatina y otra cosa es la dieta hiperproteica. Entonces, una que no sin evidencia de lesión renal y la otra que sí podría generar a mediano o largo plazo cambios en la funcionalidad de los riñones. En este caso, por ejemplo, en pacientes que usan hormonas, ahí sí, pues hay que tener mucho cuidado porque también pasa eso, que gente que usa hormonas para el tema de los músculos, ¿verdad? Yo creo que ese sí me podría generar problemas a nivel renal. Depende de lo que se estén aplicando, pero por ejemplo, la mayoría de estas hormonas que son esteroides anabólicos sí se relaciona con el desarrollo de hipertensión. Y tal vez lo que se está inyectando directamente no le va a hacer daño al riñón, pero indirectamente, condicionando hipertensión, sí puede llevar al daño renal. Hemos visto también otro montón de cosas, o sea, por ejemplo, personas que se inyectan derivados aceitosos con vitamina D, ¿verdad? Que pueden generar cierto cambio en la fisionomía y ciertas afectaciones. Digamos, si yo tengo una alta carga de vitamina D, mi nivel de calcio va a estar alto y quedo predispuesto a formar piedras. Si la formo en el sistema urinario también me traen problemas. Hay personas, sobre todo en la práctica del físico-culturismo, tal vez no aquí en el país, pero en otras latitudes, que se inyectan diurético unos días antes de la competencia para inducir un estado de deshidratación transitoria para que el músculo se le defina más porque tiene menos agua. Bueno, eso también puede pasar factura a nivel renal. Todas esas cosas es importante tenerlas presentes porque sí, hechas de manera repetitiva pueden generarnos daño. Tenemos una pregunta. Claro. Hablando de todo el tema de la creatina, ¿cuál es el valor normal en un adulto mayor? Ok, pregunta muy interesante. Vea, los rangos de creatinina en sangre van desde 0.4, 0.5 a 1.2, 0.3. Más que un valor en sangre aislado que nosotros hacemos en la práctica médica es agarrar ese valor y meterlo en una formulita que sí tome en cuenta la edad de la persona. Porque puedo tener un adulto mayor, la persona de 80 años, y me veo una creatinina en 1, pero yo veo a esa persona y resulta que es un señor delgadito, con poca masa muscular. Esa creatinina en 1 está dentro de valores normales. Si yo me quedo solo con esa idea de que está dentro de valores normales, por lo que dice el laboratorio, se me pueden escapar pacientes con cierto grado de lesión renal. Cuando yo agarro ese valor y lo meto en una formulita que tenemos todos los médicos en el teléfono, ya me da cuánto es el funcionamiento renal y ahí sí voy a ver que está disminuido.
Aquí tal vez lo importante también, hago mención a lo siguiente. Conforme nosotros nos hacemos mayores y cambiamos la cédula, nuestros órganos también cambian su cédula, pero digamos funcionan un poquito menos. No podemos pretender que los riñones de una persona de 70, 80 años tengan el mismo grado de funcionamiento que los de una persona de 30 o 20 años. Se conoce que después de los 40 años vamos perdiendo como un 1%, de 0.7 a un 1% por año de funcionamiento renal. Alguien de 80 años tiene derecho a tener 40% menos de funcionamiento renal, que sería normal para su edad. Entonces, más bien es muy raro que una persona adulta mayor tenga unas pruebas de función renal al 100%. Ay, por supuesto que sí, pero que no nos llame a preocupación saber que con la enfermedad las pruebas de función renal van a ser un poquito diferentes por un efecto meramente del envejecimiento. Perfecto. Nos dicen, hablamos sobre la enfermedad renal crónica hace un momento y nos preguntan qué es estar en etapa 3. Ok, yo les mencioné que son 5 etapas, estadios o pausadas por las cuales pasamos antes de llegar a una insuficiencia renal. En realidad nosotros deberíamos llamarle insuficiencia renal crónica a la etapa 5, donde realmente los riñones son insuficientes, incapaces de hacer tan siquiera lo mínimo. Entonces, la etapa 1 es cuando los riñones tienen un funcionamiento de más del 90%. Y ahí por lo general estamos todos, las personas que no tenemos ningún problema de riñón, pero más bien en la etapa 1 no es por el porcentaje de funcionamiento renal que se clasifica como tal, es porque esa persona, por ejemplo, tiene más proteínas en la orina. Y el ejemplo típico es el diabético, ¿verdad? Que empieza ya a dañar riñones, no ha comprometido el funcionamiento global de sus riñones, pero ya está orinando proteínas. Esa es una etapa 1. O el que nació con un solo riñón y ni cuenta se ha dado, por ejemplo. O al que le quitaron un riñón por un accidente, un trauma, un tumor, etc. La etapa 2 va entre 60 y 90. La etapa 3 entre 60, esa es la pregunta, estamos con el camino. La etapa 4 entre 15 y 30 y la etapa 5 entre 15%, para ponerlo en términos sencillos. Lo que pasa es que en etapa 3, dependiendo de la causa por la que esté esa persona en etapa 3 y las cosas que hagamos al respecto, esa persona se puede mantener en esa etapa por años de años. No significa tampoco que me dice diabético y a los 10 años pasé a una etapa 1, una etapa 2, en los otros 10 años voy a pasar de la 2 a la 3, no es tan lineal la relación, ¿verdad? Hay pacientes que se conservan muy bien a lo largo del tiempo y que detectan su problema ya en una etapa 3, se ponen las pilas, llevan un control adecuado y se gestionan ahí. Y hay otros que no hacen el cambio y duraron 10 años en pasar de una etapa 1 a una etapa 3, pero duran 2 años en llegar a una etapa 5. Entonces se puede acelerar. Dice por acá, ¿las infecciones renales pueden provocar cáncer de riñón? ¿O qué factores de riesgo existen para tener cáncer de riñón? Bueno, el cáncer de riñón por lo general no se va a relacionar con funciones como tal. O sea, el cáncer de riñón está más relacionado pues, con factores genéticos, hereditarios, con algunas exposiciones a sustancias. Incluso el mismo tabaquismo se relaciona con cáncer renal, ¿verdad? Pero no son, digamos, enfermedades que uno pudiese relacionar. El cáncer de riñón, por lo general, si se detecta temprano, tiene un manejo bastante bueno. O sea, ahí son los colegas urólogos que más intervienen. Y en algunos casos, pues habrá que echar mano a la quimioterapia también como una opción de manejo. Pero no es que las infecciones lleven a cáncer de riñón. Son problemas, por lo general, separados. El cáncer de riñón tiene un comportamiento más silencioso, más silente. Muchas veces a mí me han llegado pacientes, aunque no es... los nefrólogos no manejamos el cáncer de riñón, lo manejamos los urólogos, pero me llegan porque en el ultrasonido de control o que se hicieron por otro motivo, aparece una masa renal que no ha provocado ningún tipo de molestia y que termina siendo un cáncer, ¿no? Entonces yo diría que ahí tener presente eso, que si está dentro de las posibilidades y sobre todo si hay historia familiar de cáncer renal, sería bueno que esas personas cada cierto tiempo se realicen un ultrasonido de abdomen, específicamente de vías urinarias, para estar seguro. Digamos que yo les había mencionado para examen de sangre, examen de orina, y si pudieses estar dentro de las posibilidades, por lo menos cada cierto tiempo tener un ultrasonido de vías urinarias como un complemento a esta valoración, ¿no? Totalmente. Bueno, y cosas que voy a aportar como médico general, digo que es importante decirle siempre a los pacientes, conozcan sus números. Yo siempre digo, conozca su número, cómo está su nivel de azúcar, cuánto está su hemoglobina glicosilada. Y ese número a veces son nombres muy extraños que de repente, pero siempre pídanle a su médico que les explique siempre qué es una hemoglobina glicosilada, cuál es el nivel de azúcar, cómo está mi presión arterial, estará controlada mi presión arterial, porque muchas veces el hecho de tomar un fármaco no quiere decir que tenga un control de la presión arterial, sino que debo de tener cifras adecuadas.
justamente, cómo están mis lípidos también, y obviamente la parte, ¿estaré filtrando proteínas o no? ¿Cómo hago para saberlo? Dígale a su médico. Yo creo que esa parte es muy importante, Fabio, y por eso estamos acá. Pues yo, Fabio es especialista en nefrología, yo soy médico general, pero ciertamente, Fabio, nos enlazamos mucho en esa parte de cuidado, porque la idea es que el médico general de atención primaria pueda detectar pacientes en fases tempranas, poder hacer muchísimas cosas, no es porque no quiero que vaya donde vos, porque todos sos muy buena gente y muy simpático, pero la idea es que el paciente tenga un mejor riñón, una mejor calidad de vida. No, claro, claro, yo coincido con vos totalmente, o sea, más bien para mí, yo hago trampa, yo les digo a los colegas, porque el médico general más bien, ser médico general en estos días realmente es difícil, porque ustedes ven de todo. Nosotros los especialistas hacemos trampilla y vemos casos muy filtrados, ya muy seleccionados, ¿verdad? Entonces nos focalizamos en ciertos aspectos. Pero efectivamente lo que vos decís aplica no solo para enfermedad renal, yo diría que para todas las enfermedades crónicas. Vean, ya el agua tibia ya se inventó, ya sabemos en la literatura médica en general que cada enfermedad tiene que tener ciertas metas. O sea, yo sé que el diabético lo tengo que manejar con ciertos números, ya tengo que apuntar cuando le prescribo los tratamientos, igual al hipertenso, igual al nefrópata, igual a la persona con problemas de tiroides. Entonces, aunque la intención es que todo el mundo se haga médico, si yo soy diabético, si yo soy hipertenso, sería bueno que yo supiera cuál es la meta de azúcar que tengo que tener en el tratamiento para saber si estoy bien o mal, cuál es el nivel de presión que tengo que tener. Y esa es información que uno como médico le puede transmitir al paciente, no solo realmente, a veces incluso por infografías y por material impreso, para que el paciente lo tenga presente. Entonces, yo le digo a la gente, hay que empoderarse de la patología. El paciente con más información, por lo general, es el que peor. La persona que lleva una consulta médica y uno le pregunta, mire, ¿usted qué está tomando? Estas pastillas, ¿y sabe para qué son? No, nada más me las tomo. Y ahí es donde empieza uno a detectar ciertas los problemas de prescripción, que se toman el doble de la dosis o que se toman una creyendo que en realidad es para la otra. Entonces, toda esa información básica, yo creo que es importante que los pacientes la donen, al menos sus cuidadores, para poder también tener un criterio consciente bajo ciertas circunstancias de qué hacer. Y pongo el ejemplo muchas veces de los diabéticos. Nosotros les decimos a los diabéticos, bueno, póngase tanto de insulina, todos los días, tanto en la mañana o tanto a la comida. Vamos a ver, mi páncreas, si yo no como, mi páncreas no tiene insulina. Claro. Y si me comía así un montón de comida, va a tirar más insulina. Entonces, en ese sentido, uno debería también poder empoderar al paciente, valga la redundancia, de forma tal que el paciente sepa que si va a comer más, se debería aplicar una dosis diferente de insulina. Y si va a comer menos o no va a comer, también saber si tiene que evitar o sustraerse de esa dosis. Ese tipo de habilidades yo creo que son tan importantes en las enfermedades crónicas y en la enfermedad crónica también. Saber que si, por ejemplo, y te pongo un ejemplo muy de la vida diaria, es un paciente que ya sabe que retiene líquido, pero hoy fue al bautizo o al cumpleaños del sobrino y se le fue la mano. Bueno, hay pacientes que tienen suficiente empoderamiento para que se puedan tomar una dosis de diurético, por ejemplo, para compensar un poco esa parte. Entonces, todo ese empoderamiento es importante. Ojalá que este tipo de conversatorios permitan que la gente no solo aprenda, sino que también se vaya a buscar y vaya a su siguiente cita médica a sacar la información, a escuchar al colega para que tengan más información de la cual disponer y echar mano, ¿verdad? Paciente educado es una joya, realmente, hoy en estos días. Y bueno, y en Católica queremos estar más cerca de nuestros pacientes, y por eso estos espacios de conexión, salud que tenemos en Hospital Católica, ya sabes, síganos por las páginas de Facebook, por Instagram, y va a encontrar también esos horarios de ciertos temas, porque hay temas súper interesantes. Ojalá no tenga otro tema nosotros dos también, Fabio. Ojalá, esperemos que sí. Bueno, pues sí, ha sido un gran gusto, de verdad, estar de nuevo conversando con vos, y esperemos una próxima poder conversar de otro. Así sea. Muchas gracias a ustedes, a la gente que se conectó, y de verdad que con toda disposición para seguir participando. Claro. Hasta luego. Chao.